Bienvenidos un domingo más a mi canal de Derecho de YouTube. Mi nombre es Dawn Alcalá, abogada de Barcelona y además también cofundadora de la firma. Aquí lo tenéis, y Mindset Law. Recientemente además hemos sido destacados por la revista El Referente como uno de los despachos especializados en el asesoramiento a startups. ¿Que no has leído el artículo? No te preocupes, porque justo en la descripción de este vídeo te voy a facilitar el enlace directo para que puedas leer el artículo. Para nosotros ha sido un gran honor estar en ese ranking de despachos, así que muchísimas gracias a la revista por tenernos en cuenta junto con otros grandes despachos los cuales nosotros, todo el equipo y Mindset, admiramos y que además son un referente a nivel internacional. Y precisamente hoy vamos a hablar de startups, porque justo ayer en mis redes sociales os invitaba a todos vosotros a que me dejarais preguntas, comentarios o dudas que tuvierais acerca de la carrera de Derecho, del sector legal o de mi propia actividad dentro de la firma. Y de entre las más de 20 preguntas que me habéis dejado, he elegido la de Melissa Ivonne, que seguramente estaréis viendo ahora mismo en pantalla, y que básicamente lo que me pregunta o lo que quiere saber es qué es lo mejor y peor de asesorar, trabajar con startups. Si te interesa este vídeo, y créeme que sí, empezamos. De los aspectos positivos y negativos de asesorar a una startup, creo que es importante definir qué es una startup. Y básicamente estamos haciendo referencia a empresas lideradas por jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores, y no estoy haciendo referencia a la edad, sino más bien al espíritu emprendedor de esas personas que tienen una startup, una empresa que reúne una serie de características particulares. En primer lugar, son empresas que tienen un componente innovador, tecnológico. No necesariamente estamos hablando solo de internet, sino que tienen un componente innovador. En segundo lugar, son empresas que tienen un crecimiento rápido, y en tercer lugar son escalables, la cual cosa significa que pueden operar en grandes mercados de una forma muy rápida y además con una mínima estructura. Hay muchísimos ejemplos de startups en el mercado, además startups que han tenido muchísimo éxito y que quizás hoy en día no podemos hablar de startups porque son más que empresas consolidadas, pero si entráis dentro del Apple Store o del Google Store encontraréis millones de aplicaciones que son startups. Por ejemplo, tenemos Snapchat, Dropbox, Pinterest, Uber, Airbnb, etcétera, etcétera. Quizás estos ejemplos tan exitosos hacen que hoy pensemos más en empresas consolidadas y no tanto en startups, pero en su momento fueron startups. En el vídeo de presentación de Mindset Law que publiqué hace ya un mes más o menos, os voy a dejar el enlace por aquí arriba y también en la descripción del vídeo, hablaba de lo fascinante que es trabajar con emprendedores, con inversores que invierten en emprendedores, pero también con influencers. Y cuando hacía referencia a los emprendedores, evidentemente hacía referencia a las startups. ¿Y qué es lo mejor y peor de trabajar con ellas? No voy a hablar de lo peor de asesorar a startups porque la palabra peor no me gusta, además que no me siento en absoluto identificada con ella, pero sí que voy a hablar de los dos grandes retos que tenemos las personas que asesoramos a startups, y que en primer lugar creo que es adaptarnos a ellas, adaptabilidad por tanto, porque te tienes que adaptar a la agenda, al horario, a la forma de pensar y a la forma de trabajar que tienen esos nuevos empresarios, que no son empresarios tradicionales, sino que piensan de una forma diferente, que tienen un modelo de negocio totalmente disruptivo, y que para que ese modelo de negocio totalmente disruptivo funcione en el mercado y tenga una rápida respuesta y positiva, tienen que poder hacer las cosas de una forma totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, con lo cual adaptabilidad muy importante, y es uno de los grandes retos que cuesta todavía, sobre todo al abogado tradicional de toda la vida. Y el segundo gran reto que tenemos los abogados, y de hecho no me gusta tampoco la palabra abogados para hablar del ecosistema emprendedor, de inversores, prefiero hablar de, mira, fíjate, en el ecosistema emprendedor se habla de business angels, que son pequeños inversores que invierten en proyectos emprendedores, y creo que la palabra que mejor define al abogado que asesora a emprendedores no es tanto abogado, sino el legal angel, que vendría a ser como el abogado que invierte su tiempo, sus conocimientos en emprendedores, con lo cual vamos a hablar de legal angel. Pero el segundo gran reto que tenemos los legal angel es el de ser capaces
capaces de cubrir las necesidades de esos empresarios, de esos emprendedores tecnológicos de la forma más rápida posible. Es decir, cuando tengan esa necesidad, los emprendedores, las startups, lo que necesitan es que esa necesidad legal sea cubierta en el mismo momento que tienen la necesidad. No tienen tiempo de reacción porque el mercado es muy competitivo y por tanto el primero que llega a la meta es el primero que se lleva el premio. Este segundo reto, el de ser capaces de dar respuesta, cubrir las necesidades de las startups en el preciso momento en que surgen, es el más complicado que tenemos todos los profesionales del sector legal que nos dedicamos al asesoramiento a startups, porque básicamente nos obliga desde el principio, y cuando digo principio incluso hablo de antes incluso de constituir la sociedad, nos obligan a no pensar en local, sino a tener una visión completamente global, completamente internacional, porque estamos hablando de startups que, como he dicho, se caracterizan por su crecimiento exponencial, crecen de forma rápida. Por tanto, se trata de proteger el modelo de negocio y los intereses de los socios, no desde un punto de vista local, sino desde una perspectiva internacional, porque en un abrir y cerrar de ojos puede que la empresa esté operando en mercados internacionales y por tanto se requiere una protección completa e internacional. Explicado así parece algo muy sencillo, pero en la práctica no lo es en absoluto. La verdad es que las startups nos han obligado a todos los legal angels, como me gusta llamarnos, abogados que asesoran a startups, a estar a la vanguardia de todo cuanto ocurre en materia de innovación y en materia tecnológica. De hecho, muchos compañeros míos ya están hablando de abogados que, aparte de tener conocimientos técnicos jurídicos, van a tener que ser capaces de entender también los modelos de negocio y por tanto conocer un poco de ingeniería informática, un poco de matemáticas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el sector legal también se está adaptando a esta nueva forma de trabajar que tienen los emprendedores y creo que estamos avanzando y vamos por buen camino. De hecho, el libro que ya está en preventa, el libro que hemos escrito mi socio y yo, Emprende en el sector legal y consigue tus sueños, que ya tenéis en preventa, os voy a dejar el enlace de la página web de Thomson Reuters Alanzadi, que es la editorial que está detrás de este libro. Vamos a hablar de todos estos temas porque creo que es algo muy interesante, es algo que nos apasiona tanto a mi socio como a mí y esperamos que os pueda ayudar, sobre todo a toda esa generación de abogados que estáis a punto de terminar la carrera y que queréis saber dónde podéis encontrar un hueco en el sector legal. Os dejo el enlace aquí, he hecho un poco de publicidad subliminal, pero bueno, es eso, uno de los retos que tenemos los abogados, y contestando a qué es lo peor de asesorar, pues es el de estar continuamente formándote. De hecho, el abogado siempre ha estado formándose, pero hoy en día además te tienes que formar de una forma todavía más rápida, es decir, la solución, si no la das hoy, probablemente esa startup, ese emprendedor deje de trabajar contigo para irse con la competencia, con otro despacho que sí le pueda dar la solución en el preciso momento. Por tanto, es formación, y una formación que tiene que ser rápida. Y lo mejor de trabajar con una startup son las personas que están en ese proyecto, el poder tener contacto directo con personas con mentalidad emprendedora, con mentalidad disruptiva, personas que quieren crear cambio, que quieren revolucionar el sector en concreto donde pretenden operar, y para mí es un completo lujo y honor poder trabajar con ellos a su lado, porque realmente me contagian su pasión por lo que hacen y eso hace que yo también tenga ganas de cada día levantarme, ir a la oficina y poder ponerme a trabajar con ellos, a poder crear, ayudarles a crear y dar forma a sus sueños. Fijaros que no todas las startups alcanzan el éxito, la gran mayoría mueren al cabo de los 2-3 años de vida, porque es muy complicado operar en un mercado tan sumamente competitivo. Y algo que estoy aprendiendo muchísimo con las startups, precisamente con aquellas que todavía les cuesta arrancar y crecer, es la capacidad que tienen esas personas, esos empresarios, a no tenerle miedo al fracaso e incluso a enfrentarse al fracaso y decir, vale, esto no está funcionando, pero no me voy a detener, voy a crear otra cosa igual, paralela o diferente que sí que va a tener éxito, con lo cual es un constante aprendizaje para ellos y también para mí, porque al final asesoras a las startups tanto si funcionan como si dejan de funcionar, y creo que es más importante todavía que el abogado esté en esos momentos complicados para poder seguir ayudando a la startup, pues quizás no a ese proyecto sino a otro proyecto, y es muy interesante, de verdad que es muy interesante, porque la lección que aprendes es que al final todo
el mundo, al menos todos los que han tenido éxito, en algún momento de su carrera y de su camino han fracasado. Y es interesante poder vivir también ese momento delicado que tienen las startups. Obviamente nuestra tarea está en conseguir que esa startup no fracase y que tenga el éxito que espera, protegiendo el modelo de negocio, las personas que trabajan, los terceros que se relacionan con nuestros clientes e incluso los inversores que deciden invertir su dinero en esos proyectos. Acompañamos absolutamente al emprendedor en todas esas fases, desde antes de constituir la sociedad, en el momento en que constituimos la sociedad y en el momento en que empezamos a operar en el mercado con diversas personas, instituciones, empresas, etcétera, etcétera. Es realmente apasionante poder trabajar con startups, sobre todo porque gracias a los emprendedores, los abogados, los profesionales del sector legal, estamos más cerca de la tecnología y de la innovación, y creedme que esto no tiene precio. Y ya para acabar, muchos de vosotros me preguntáis en redes sociales qué es aquello que a mí personalmente me motivaba a seguir adelante y a no abandonar la carrera del derecho. Y la verdad es que es una respuesta muy fácil. Cada vez que tenía ganas de abandonar todo, de no seguir con la carrera porque pues por días de bajón o bien porque realmente me veía demasiado colapsada y no podía avanzar, esos días complicados que quieres dejarlo todo, pensaba única y exclusivamente en mi padre. Diréis, ¿pero qué dices, Ona? Pues sí, pensaba en mi padre porque yo veía a una persona emprendedora, una persona que con 20-21 años dejó su país de origen, Filipinas, para venirse a España a buscar una nueva vida, un futuro nuevo. Conocí a mi madre, se casaron, nací yo, además nos venimos a Andorra, me crié en Andorra. Mi padre ha luchado durante muchísimos años para que yo y mi hermana pudiéramos tener la mejor de las educaciones, para tener un futuro, y la verdad es que cada vez que tenía ganas de abandonar la carrera de Derecho pensaba en él. Decía, ¿qué hubiera pasado si mi padre hubiera abandonado sus ganas, su motivación de querer cambiar su vida? Si hubiera abandonado esa idea, probablemente yo no existiría, con lo cual pensaba en él. Cada vez que tenía ganas de abandonar la carrera pensaba en mi padre y decía, él jamás abandonó y gracias a él estoy en la Facultad de Derecho, con lo cual solo por él no puedo abandonar. Y hoy en día, y digo esto porque diréis, pero ¿qué tiene que ver con las startups? No, tiene algo que ver. Hoy en día, cuando estoy en mi jornada laboral, muchas veces también tengo esos momentos de bajón, y lo tiene todo el mundo, tanto los abogados como los médicos, como cualquier otra profesión. Somos seres humanos y muchas veces estamos cansados, tenemos ganas pues todo el mundo nos gustaría pues dejar lo que estamos haciendo y perdernos en una isla desierta y disfrutar de la vida, ¿no? Y hay días de bajón y yo los tengo también, porque hay días que no salen las cosas como quiero que salgan, no salen resultados que espero, lo que sea, hay esos días de bajón. Y hoy, cuando tengo esas ganas de abandonar, pienso en las startups. Y lo único que me digo a mí, y además casi todas las personas que trabajan en eMindset Law, cuando tenemos esos momentos duros, lo que pensamos es, ¿qué haría un emprendedor en mi lugar? Y créeme, la respuesta es no abandonar. Y sí, puedes tener miedo, pues en ese caso te va a tocar hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. Y la verdad es que gracias a los emprendedores, gracias a las startups, nosotros estamos siempre al pie del cañón y no hay día que no queramos avanzar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.